es Ana Karen Valenzuela y soy la asesora técnica pedagógica de lenguaje oral y escrito. Ante las necesidades de salud actual, nos hemos visto obligados a abandonar las aulas. Por ello, hoy más que nunca necesitamos de su comprensión y su colaboración, de su paciencia y entrega para con sus hijos, pues los niños van a enfrentar un nuevo proceso. Así es, un proceso, así como aprendieron en determinado momento a hablar, a caminar y a hacer una serie de cosas más, el día de hoy aprenderán a leer y a escribir. ¿Pero en qué consiste ese proceso? Es como si sus hijos fuesen a subir una serie de peldaños hasta llegar a la meta. Cada peldaño tiene una denominación y es a lo que llamamos el proceso. Que esté en un peldaño inferior o uno superior, en este momento no es importante. Lo que nosotros necesitamos saber es en qué etapa están sus hijos. Su hijo empezó su proceso mucho antes de que ustedes se dieran cuenta. Si hacen memoria, recuerden cuando sus hijos intentan leer algún letrero, intentan leer alguna revista o determinadas cosas que ellos ven. Es por ello que ellos ya se dieron cuenta que las letras tienen una función y quieren decirnos algo. Entonces, el niño no es como un frasquito vacío al que le vamos a echar cosas, no. Sus hijos ya tienen sus propias ideas. Es por ello que nosotros tenemos la labor de apoyarlos y acompañarlos para que su proceso sea lo más gratificante posible. ¿Y cuáles son esos peldaños? Son 4 peldaños. Esos peldaños se denominan presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético. Pero de esto les hablaré en otro video, pues es importante que ustedes empiecen a reconocer la escritura de sus hijos. El video de hoy es para darles una serie de consejos que ustedes deben seguir a la hora de acompañar a sus hijos en las actividades que el maestro les proporcione y que sin lugar a dudas apoyará muchísimo a sus hijas e hijos. Nuestras recomendaciones son los siguientes. Número 1. Es muy importante que la violencia no sea parte de la dinámica de trabajo con su hijo, pues los gritos, regaños y humillaciones no hacen más que hacer sentir mal al niño y que se dé cierta ruptura con el aprendizaje. Para el niño entonces ponerse a leer o escribir es un acto que le causa estrés y conflicto, y lejos de ayudarlo, lo único que hacemos es que el niño deje de intentarlo y se sienta frustrado. Así que los gritos y la violencia no deben ser parte de nuestra dinámica. Seamos pacientes y serenos. Los gritos no solucionan ni hacen que por arte de magia sus hijos aprendan a leer y a escribir. Número 2. La lectura y la escritura tienen una función dentro de nuestra sociedad y claro, es comunicarnos, pero no nos comunicamos con letras aisladas, sino que esas letras conforman una palabra. Entonces, cuando nuestro hijo vaya a escribir, evitemos decirle letra por letra, pues eso carece de sentido. Una A, una M, una J, para el niño no dice absolutamente nada. También debemos evitar las famosas carretillas. ¿Y cuáles son esas? Mame, mi, mo, mu, sa, se, si, so, su. ¿Por qué? Porque esta repetición mecánica que hacemos constantemente no tiene sentido. Eso sí, es importante señalar que si sus hijos descubren por sí mismos este principio y ellos mismos se dan cuenta que la M con la A dice ma, la M con la E dice me, no hay ningún problema, su hijo fue capaz de descubrirlo, pero evitemos ponerles planas sin sentido con sase si so su, sase si so su, sase si so su, pues eso también puede frustrar a sus hijos. Tal vez aprenda a leer y escribir, sí, pero las consecuencias las verán a futuro. Su comprensión lectora jamás será la misma. Número 3. La lectura y la escritura son actos de conocimiento que se dan tanto de manera individual como en colectivo. Por eso, ante la falta de los compañeritos y de su docente para estar cerca de él, ustedes serán los responsables de reflexionar junto a él, de analizar y de que interactúen sobre la escritura. No quiere decir que van a estar todo el día analizando.
El maestro será lo más prudente en las actividades que envíe, pero lo único que pedimos es que hagan el análisis como el maestro lo pida y como yo les estaré diciendo en un video más adelante. Tienen que ser pacientes, tienen que leer todo lo que su hijo escriba, pues todo lo que se escribe se debe leer. Incluso pueden alfabetizar su hogar, es decir, que su casa esté con muchos letreros acerca de las cosas que eso le dará referentes de letras que no tendrá en su casa tan fácilmente como en el aula. Juegos sencillos, el ahorcado, el basta, el barco cargado que inicie igual que mariposa o que venado, serán actividades sencillas que aunque parezcan juegos, sus hijos estarán aprendiendo. Número 4. Las actividades que el docente mande, como de recortable, alfabeto móvil, recortar palabras en sílabas, formar otras, rompecabezas, no son solo juegos. Créanme, tiene una intención. Para nosotros como adultos, pensar en leer y escribir es muy sencillo, pero para ellos no. Existen muchos otros niños que necesitan verlo, tocarlo, sentirlo. Entonces, que su hijo manipule y forme letras le dará una mejor representación mental de cómo es la escritura. Número 5. Cuando su hijo se quede mirando al techo o pensando, no es porque no quiera trabajar, es porque tal vez él está pensando cómo organizar sus pensamientos y cómo organizar las letras. No se desesperen. Lo más prudente es volver a invitarlo al análisis, palmear las palabras. Número 6. Es importante que estemos conscientes que no todos los niños aprenden en el mismo ritmo. Habrá niños que a lo mejor despeguen muy rápido, pero a lo mejor habrá otros que no lo hagan de manera inmediata. Nuevamente los invito a que no se desesperen y a que comuniquen absolutamente de todo lo que sucede o de algo extraño que vean a su maestra, pues ella será la encargada de darle las indicaciones pertinentes. Y si es posible, yo también puedo estar en contacto con ustedes. Número 7. Otra manera de ayudarlos es que ellos nos vean leer y escribir. Así es, en el aula el maestro funge esa función. Pues les lee cuentos, escribe constantemente en el pizarrón lo que ellos les dicen. Pero en este caso no estamos en esa condición, por eso necesitamos que ustedes nos ayuden con pequeños actos, no necesitamos grandes cosas. Si leen el periódico por las mañanas, que lo vean. Si van a escribir una lista para comprar algo, si van a dejar un recado en casa, es importante que ustedes lo escriban. Tal vez no tenemos un pizarrón en casa, pero hay maneras de tener uno de manera sencilla. Tal vez un espejo que tengamos donde podamos escribir con un plumón y borrar fácilmente, una hoja, un cartón que nos sirva, o incluso si su imaginación va más allá, podemos tomar una hoja blanca y enmicarla. Créanme que el plumón y un pequeño trapo suplirá las necesidades de un pizarrón. Número 8. Evaluar constantemente a sus hijos. Esa es una labor sin duda del docente, pero hoy que no los tenemos frente a frente, tenemos que apoyarnos en ustedes. ¿Cómo? Entendemos que los horarios serán diferentes, pero procuraremos que sea a través de videollamadas, videoconferencias, audios o alguna otra cosa que se nos ocurra. Lo importante es que ustedes se comprometan con eso. En otro video les explicaré cómo deben apoyar al maestro con el dictado. En un dictado no nos importa si escribe correcta o incorrectamente, si usa las grafías adecuadas o no. Lo único que queremos saber es en qué peldaño de la escalera se encuentra su hijo. Estos fueron unos consejos prácticos y sencillos. Tenemos muchos otros consejos. De mi parte, estoy encantada de saludarlos y les reitero las gracias por tomarse el tiempo de ver este pequeño video. Como les digo, estaremos en contacto más adelante con otros videos. Hasta la vista.